Buenos días a todos otra vez. El día de hoy nos está acompañando el profesor Gustavo Izaza Echeverri de la Universidad de Caldas. Él es un académico experto en temas de ciberseguridad. Hoy vamos a tener una charla en el marco del proyecto TEC Digital para que nuestro equipo de formuladores de proyecto, tanto los especialistas en tecnologías avanzadas y emergentes como los gerentes de proyecto, pues estén actualizados en estos temas de tecnologías avanzadas y emergentes. La idea es que pues, sea una charla, algo de mucha discusión. Por favor, pues todas las preguntas que tengan aquí se las pueden hacer al profesor. Él inicialmente nos va a hacer como una introducción contándonos sobre cómo los temas de ciberseguridad impactan los diferentes proyectos que podemos desarrollar en tecnologías avanzadas y emergentes, sobre cómo debemos tener en cuenta la ciberseguridad en las implementaciones de los proyectos que estemos formulando, y pues vamos discutiendo ahí entre todos. Profesor, adelante. Gracias, doctor Jorge. Muy amable. Pues, buenos días a todos y a todos. Aquí buenos amigos dentro de este grupo. Pues a ver, en principio, sí quiero como aclarar que no quise hacer una presentación pues tipo conferencia o clase, porque el tema es muy extenso, ¿cierto? Es un área que tiene muchas dimensiones y pues hablando con Jorge, concertamos en que pudiéramos tener un poquito más de interacción, entendiendo como los desafíos a los que ustedes se pueden ver enfrentados en los proyectos y qué retos se derivan de esas posibles iniciativas donde tengan que involucrar componentes de ciberseguridad. No obstante, les quiero comentar algunas cosas en principio rápidamente, como para ponerlos en contexto. Hasta hace algunos años, la ciberseguridad era realmente un tema no prioritario entre las organizaciones y entre el desarrollo tecnológico. Siempre considerábamos que el problema de la seguridad informática, digamos, cuando hablamos de ciberseguridad y ciberdefensa, nos enfrentamos a un concepto un poco más de orden gubernamental, ¿cierto? La ciberdefensa tiene que ver más con garantizar la prestación de los servicios, respetando principios de confidencialidad, que la información sea privada, la privacidad de los datos de los usuarios, que la información sea íntegra, que no se comprometa la información, los repositorios de almacenamiento, que un usuario lo podamos identificar y que podamos confiar en quién está remitiendo la información y la información no se altere, en la disponibilidad del recurso, que no nos comprometa una denegación de servicio, una infraestructura, unos servidores, o principios como el no repudio. En las estrategias gubernamentales, la ciberdefensa se concentra mucho en monitorear y vigilar y acompañar estos procesos en lo que se llama infraestructuras críticas, ¿cierto? Y esto lo menciono porque en la dimensión que está tomando este centro de investigación, yo diría que BIOS puede estar ya clasificándose dentro de una infraestructura crítica. Porque siempre se ha pensado que las infraestructuras críticas pueden ser, digamos, sistemas de aprovisionamiento de agua, de energía eléctrica en una ciudad, sistemas por ejemplo, de hidrocarburos. Estados Unidos recientemente tuvo un ataque en toda la costa este que estuvo 15 días, comprometieron todos los sistemas de escala. Pero el hecho de los proyectos en los que participa BIOS y la infraestructura con la que cuenta BIOS, es una infraestructura de supercomputación, pues la más importante del país, lo vuelve ya una infraestructura crítica. Así que probablemente no hablemos tanto del tema de la seguridad en el perímetro del clúster de BIOS, pero es algo que hay que tenerlo con mucho cuidado, porque muchos de los ataques automatizados que hay en botnets están buscando comprometer infraestructuras de estas capacidades tecnológicas. Casi todo en seguridad se puede romper por fuerza bruta con mucho poder de cómputo. Y los clústeres son un dulcecito maravilloso para los ciberatacantes, ¿cierto? Yo voy a procurar no utilizar el término hacker, porque el hacker per se no es un delincuente, sino más bien un sombrero negro, pues es lo que nos referimos. Entonces, de todas maneras, hay unos aspectos importantes para tener en cuenta de cara pues, a la protección del clúster, que los podemos hablar en otros momentos, porque, por supuesto, hay que tomar medidas extremas por la condición de infraestructura crítica que ya se ha tornado este centro.
Entonces, como les decía, en principio siempre se pensaba que el problema de ciberseguridad era de unos gurús que estaban ahí en los servidores, en el perímetro de la red, dentro de un firewall, administrando quizás un sistema de gestión unificado de amenazas. Esos recursos los tiene BIOS. Yo creo que BIOS ha hecho un esfuerzo importante. Nunca los esfuerzos, la seguridad no es un estado finito, ¿cierto? No hay un estado final, es un proceso continuo, ¿cierto? Y hoy podemos estar haciendo 1000 cosas para resolver un montón de vulnerabilidades que tenemos dentro de nuestros recursos de hardware y de software, y mañana estar peor que hace 8 días, ¿cierto? Porque esto, cada día salta la liebre con una nueva estrategia de ataque más compleja y que se mimetiza dentro de los sistemas de monitoreo. Pero yo, al menos en lo que conozco de la infraestructura de BIOS, hay unos esfuerzos importantes para la protección del perímetro, en la protección del clúster, en el acceso a través de la VPN a ciertos recursos, pero eso no impide que quizás se puedan generar algunos ataques. Ya, digamos, desde hace unos 10 años, la seguridad se volvió un problema también de los desarrolladores tecnológicos. Estoy hablando de los que desarrollan hardware y software. Entero. Antes pensábamos que era allá el ingeniero de seguridad, el ingeniero de redes, el administrador de la red. Ahora es un problema de todos, ¿cierto? Desde que se planea el proyecto, hay metodologías. Yo, con mucho gusto les puedo contribuir a pasarles también documentos cuando la situación lo amerite, para que desde el génesis del ciclo de vida de un proyecto, por ejemplo, un proyecto de desarrollo de software, o un proyecto de ciencia de datos, o un proyecto de infraestructura tecnológica, se tengan en cuenta criterios de ciberseguridad. Porque esto no es una banda de producción que todo el mundo está creando tecnología y al final hay alguien que está detectando vulnerabilidades y resolviendo fallos. Eso es lo que hemos hecho durante muchas décadas y ese es el modelo basado en parches, ¿cierto? Que es lo que tienen los sistemas operativos Linux, Windows, macOS o incluso en los dispositivos móviles. Esa estrategia es una estrategia reactiva que no es suficiente, por supuesto, o sea, sirve para resolver problemas, pero primero tiene que generarse el ataque para poder identificar la situación. Entonces, lo que tenemos que trabajar con mucha responsabilidad es una labor de concientización de todas las personas que participen en un proyecto de desarrollo tecnológico, para que el componente de ciberseguridad sea tenido en cuenta desde el inicio del ciclo de vida del proyecto, ¿cierto? Y con eso podemos anticipar muchos problemas, podemos al menos pensar en una estrategia preventiva y no siempre reactiva. Entonces, eso es pues como lo que nosotros hemos intentado exhortar a la comunidad de... Hola Mauricio, ¿cómo estás? A la comunidad de desarrollo tecnológico, ya sea, reitero, en ciencia de datos, en despliegue de infraestructura, en desarrollo de software, en interacción con bases de datos. Bueno, hay un montón de retos allí y reitero, hay estándares, hay metodologías que pueden acompañar este proceso. Esto podría ser muy complejo, ¿cierto? Uno meterse, digamos, como desde toda la línea de ciberseguridad y poner a todo el mundo de ciberseguridad, lo cual no me parece tampoco muy sensato, pero sí que dentro de los roles y los perfiles de las personas que participan en los proyectos, hay, digamos, un conjunto de responsabilidades que se pueden delegar y se pueden asumir. No quiere decir que entonces todo el mundo se tiene que volver un hacker ético o trabajar en estrategias de seguridad ofensiva. Hay individuos que quizás pueden asumir un poco más esos compromisos tecnológicos y técnicos, pero en las fases, por ejemplo, de diseño en arquitectura, en análisis y diseño de la solución, hay estrategias que se pueden plantear. De hecho, antes de seleccionar una tecnología para implantar un proyecto, ya sea de software, hardware y comunicaciones, donde este criterio pues, sea tenido en cuenta desde el principio. Algo muy importante es uno hacer un análisis de riesgos. Para esto también hay, digamos, metodologías, hay algunas muy rigurosas que pueden, digamos, configurar un proceso muy tedioso, porque eso también le meten un poco de auditoría de sistemas, de auditoría informática, pero uno sí puede hacer un análisis de riesgo de cuál es el potencial de brechas y de vulnerabilidades que pueden emerger en un proyecto específico en el cual se esté desarrollando. Yo quisiera, pues, por supuesto, ahora, por eso no quiero extenderme mucho, escuchar, digamos, como el tipo de proyectos en los que ustedes se van a enfrentar, como para darles sugerencias puntuales, incluso, pues, compartirles documentación, o si es del caso, pues, nada, yo tengo problema, yo les dejo mi correo electrónico, mi WhatsApp, y me preguntan qué me sugieren acá, qué podemos utilizar, porque
De estas charlas uno puede conversar mucho con los fabricantes, pero los fabricantes siempre le van a vender una caja, ¿cierto? Y esas cajas pues, son soluciones muy costosas, pero que no siempre proporcionan pues una estrategia de lo que llamamos seguridad en profundidad. Y el recurso humano es fundamental. Yo vengo desde hace muchos años del mundo del software libre y casi todos los retos de seguridad usted los puede resolver con software libre. O sea, no quiero decir pues que tener un firewall de FortiGate o comprar una solución de análisis de vulnerabilidad sea malo, pero en el software libre se pueden resolver muchas cosas. Lo que necesitamos es talento humano comprometido y que se enfrente a ese tipo de herramientas, ¿cierto? Porque uno ve mucho en la industria de software, por ejemplo, en muchas de las casas de software que ya están como sensibilizando de este compromiso. Lo primero que se les ocurre es comprar una solución de Oracle o IBM costosísima y confían en que eso les va a resolver los problemas para protegerlos, por ejemplo, contra ataques que puedan manipular los datos en un sistema de bases de datos relacional o no relacional. Y eso es un craso error. O sea, pensar que la solución es comprar hardware y software es ya minimizar mucho la dimensión de lo que puede ocurrir. Otro error que se comete mucho es estimar que no nos va a pasar nada. ¿Cierto? Es decir, no, pero ¿a quién le va a interesar comprometer una plataforma tecnológica que está dentro de un hospital haciendo analítica de datos, de radiografías, de tórax, por ejemplo? ¿Cierto? Pues hay algo que son los ataques dirigidos y los ataques no dirigidos, ¿cierto? Muchas veces los ataques dirigidos son intentos de sabotaje, espionaje industrial, filtración de información, pero también hay ataques que son no dirigidos, que simplemente son bots que andan por la red automatizados detectando por vulnerabilidades de un sistema operativo específico y un servicio específico que corre por algunos puertos y atacándolo. No olvidar, por eso les digo que el tema de la infraestructura de BIOS es muy importante, que hace unos años se buscaba mucho comprometer servicios, pues digamos, muy en un rol de juego, aquí estuve, logré romper tu seguridad, pero hoy por hoy el propósito es generar plata, ¿cierto? Y hay dos formas de hacerlo. El ransomware, que es cifrar, aplicar una suite criptográfica a todo un sistema de almacenamiento y cobrar una recompensa. Y no hay dos opciones, sino recupere una copia o pague, porque levantarse de un ransomware es muy difícil. Puede ser casi imposible, dependiendo del algoritmo criptográfico que se utilice. Podemos tardarnos 1000 años con todos los supercomputadores del mundo y no recuperar esa clave. Entonces, eso es muy delicado. O lo otro es poner a las máquinas a trabajar en función de las bondage, ¿cierto? Para romper más seguridad o, por ejemplo, lo que se está utilizando en estos tiempos, que es el tema de minar criptomonedas y resolver cadenas de bloques, ¿cierto? Es poner máquinas de otros a que consuman cómputo y energía en una red de supercomputador. Entonces no nos podemos fiar en decir, no, ese sistema no es de interés de nadie. Siempre habrá algún intruso malicioso que querrá hacer este tipo de cosas. Es incómodo mencionar esto también dentro de las organizaciones, pero ocurre muchísimo y son cientos de casos, y les voy a mencionar los dos más recientes, uno nacional y uno internacional. El de esta semana de la Fiscalía, que se filtraron no sé cuántos cientos de miles de correos electrónicos, y el de la semana antepasada de Uber, ¿cierto? Que también se filtró un montón de información. Y esto... ¿La Fiscalía qué es? ¿Ayer la información? Sí, es delicadísima, procesos de investigación, sí. Ayer lo informaron oficialmente, el COLSER dice que es el Centro de Emergencias de Respuestas a Amenazas Cibernéticas, que es del Ministerio de Defensa, va a entregar un reporte mañana, pero eso es muy delicado. Pero a lo que quiero ir es que lo que intuimos hipotéticamente, como ocurre en estos casos, es que esos dos ataques, como muchos otros homogéneos, ocurren por cuenta de usuarios internos, ¿cierto? Entonces nos preocupamos mucho a veces por ese perímetro, por ese bastión ahí en el perímetro de la red, pero muchos de estos ataques son ataques o de ingeniería social, porque han hecho seguimiento de un usuario de la empresa, que haga clic donde no debe hacer, que instale un software donde no debe hacer. Propagar el malware dentro de la red es relativamente fácil, porque muchos exploits se propagan a través de los protocolos que se utilizan en la red, por ejemplo, para compartir impresoras, archivos, directorios, todo esto. El protocolo que, por ejemplo, Microsoft utiliza mucho, que es el SMB, es el de NetBIOS, y por eso solo basta que un usuario se infecte
para que se propague el malware por toda la red. Entonces, reitero, eso digamos que es no intencionado, pero muchas veces ocurre, es que es por un usuario malicioso o un ex empleado molesto o ofendido. Eso ocurre muchísimo. O sea, menciono esto porque el tema de la concientización de los usuarios es fundamental. Nosotros no nos preocupamos mucho por el tema de la seguridad, por ejemplo, de esto. Hay una estrategia dentro de los sistemas de gestión de seguridad. Sí, no, es que precisamente nosotros estamos por estos días endureciendo las políticas de seguridad de vídeos. El comentaba Luis Fernando, hicimos una auditoría esta semana. Ya tenemos los resultados. Y estamos detectando vacíos que tenemos en vídeo. O sea, tenemos un sistema, como contabas ahorita, del Forti. Tenemos entonces un gateway, tenemos una cantidad de VPN, firewall, el VPN, todo software privativo en este caso, todo Forti. Pero en la red interna, nosotros trabajamos con nuestros equipos propios. Claro. Nosotros venimos, nos conectamos a la red. Claro. Y yo no puedo garantizar que uno de nuestros colaboradores internos no tenga una copia de Windows pirata, que para instalarla utilizó un keygen que le instaló una puerta trasera y ya, y lo estoy admitiendo dentro de la red interna. Incluso a través de los móviles. Exacto, incluso todos nuestros teléfonos celulares se conectan aquí y es un tema de concientización. Nosotros tenemos redes distintas, tenemos una red que se llama directivos, en la que solo deberían estar equipos seguros. Y tenemos otra red que se llama móviles, precisamente para eso. Pero hay algo de cultura en la que todo el mundo quiere estar conectado a directivos, porque directivos no tiene restricciones, no tiene tantas restricciones como móviles, y todo el mundo, todos se dan cuenta que todo el mundo tiene directivos. Claro. Todo el mundo tiene la contraseña de directivos. Claro, de hecho, dentro de los sistemas de gestión de seguridad informática hay una estrategia que se llama BYOD. Eso significa Bring Your Own Device. Porque como ahora todas las empresas tienen pues este tema de computación pervasivo, ubicuo, todo el mundo se lleva su portátil, lo mueve de un lado para otro. Entonces, en muchas organizaciones donde las políticas de seguridad son mucho más rigurosas, hay software que permite implantar esas políticas dentro de este tipo de dispositivos. O sea, usted está dentro de la empresa y ya se restringen un montón de cosas. No solamente lo que le está en firewall en la navegación, sino lo que usted tiene localmente en su máquina. ¿Sí? Eso es muchas gracias. Eso es muy molesto para los usuarios, porque lamentablemente la seguridad en el principio que estamos ya migrando, por toda la crisis que hay a nivel mundial, es un problema de orden mundial. Ustedes que estudian como un problema de ciberguerra, lo que ocurre entre los chinos y los gringos, los rusos y los gringos, o sea, ya la Guerra Fría es una ciberguerra. Hay una estrategia que se llama Zero Trust, de cero confianza. O sea, hay que partir del hecho de que no confiamos ni siquiera en nuestros propios usuarios. Y eso es muy popular, ¿cierto? Eso es muy popular porque, díganos, nosotros por una universidad pública, allá tomar medidas, nosotros estamos en la universidad, tiene 70 y pico años, no tiene política de seguridad informática. Y nosotros nos acompañamos en la definición de la política de ciberseguridad y sabemos que eso va a generar paro estudiantil. Es muy probable porque ahí van a haber medidas muy populares, pero eso toca hacerlo. Y en el centro es muy probable que haya cosas que a los usuarios les moleste, como lo que tocas de decir, Jorge, es decir, no, qué pena, hay un grupo de usuarios que no pueden conectarse a esta red. Y no es discrecional, o sea, puede ser discriminatorio, pero es parte de la estrategia de la política. Entonces, en eso, por ejemplo, el tema de la movilidad y de la concientización de los usuarios es fundamental. Esto hay un ataque hace unos 4 o 5 años, que se llamó el WannaCry, generó muchos estragos a nivel mundial. De hecho, muchos usuarios de Telefónica Movistar se vieron afectados en Hispanoamérica. El líder de ciberseguridad de Telefónica Movistar es uno de los hackers más reconocidos en el mundo, español, se llama Chema Alonso, y pues él sufrió mucho más por el desprestigio que, siendo un gran líder de ciberseguridad en Hispanoamérica, tantos usuarios de Telefónica Movistar hubieran sufrido. Pues fue un ataque de un exploit desconocido
que entró a través de un link. Y entraba a través de un link de ingeniería social, de phishing de un usuario, que es muy fácil engañar a la gente, es que realmente es muy fácil, hay frameworks, hay un montón de recursos para construir links anómalos que te quedan igualito al sitio de tu banco, de tu red social, el dominio, hay envenenamiento de DNS, entonces te envenenan el dominio, o sea, es muy difícil hacer cuenta, o sea, casi que usted pase es el código fuente del sitio web y mirar a dónde está redireccionando cada acción del sitio web, o sea, díganle eso a usted un usuario convencional, que se meta al código fuente a ver dónde se están redireccionando todos los links. Y solamente pinchar ahí generó ya una propagación del malware a través de las redes corporativas, a través de un protocolo que se utiliza en redes, por ejemplo, que utilizan Active Directory, ¿cierto? Microsoft. Entonces, lamentablemente en estas cosas hay que ponerse en modo paranoico, ¿cierto? Porque cualquier usuario, por acción o por omisión, puede ser un riesgo potencial, ¿cierto? Ahora, esto, digamos, un poco del tema corporativo, que igual ustedes están haciendo una auditoría y tienen gente ahí en el centro de datos, y a pesar de todas estas posibles brechas, yo pues, percibo, al menos en los proyectos en los que he interactuado con BIOS, que BIOS se preocupa por este tema y ha hecho cosas, ¿cierto? O sea, el hecho de no conectarse, por ejemplo, ya tener una VPN resuelve muchos asuntos. Hago una consulta aquí, Gustavo. Te pregunto a Valentina. Hola, Valentina, encantado. Valentina es una de las personas que contratamos recientemente para el tema de infraestructura y ella está muy pendiente de esta política de endurecimiento de la ciberseguridad. Entonces, está también muy atenta. Claro, Valentina. Después podemos hablar ahorita más despacio, paso mis datos y te puedo contar algunas cositas pues en lo que puedo apoyarte, porque en esto igual somos aprendices todos, ¿no? Pero bueno, eso desde el punto de vista, digamos, de BIOS, exacto. Nosotros somos los operadores de esta iniciativa Tech Digital, tenemos por supuesto que tener nuestras políticas de seguridad, también somos oferentes de varios de los proyectos, entonces como oferentes también debemos tener en cuenta los temas de seguridad, pero entonces hay otros proyectos en los que BIOS no actúa como oferente, sino que hay otra empresa, no sé, Jorge, si me puedes dar un ejemplo de otra empresa que en este momento esté desarrollando un proyecto. Orcas, sí, Orcas es uno de los oferentes de Orcas. Listo, tenemos un oferente que se llama Orcas. ¿Y a quién está atendiendo Orcas? A través de... Pero también está haciendo propuesta para otros. Pero cuéntame un poquito como la tipología del proyecto, ¿cierto? ¿Cuáles son los retos que ese proyecto tiene? A ver, por ejemplo... Está Orión Padilla. No, pero bueno, Normalmente vamos a compañeros de estudio tenemos historia. retos. Entonces, pues Tech Digital nos enfocamos en ayudar a los empresarios a implementar tecnologías avanzadas. Básicamente, dentro del banco de proyectos que tenemos en este momento, hay proyectos orientados a temas de inteligencia artificial, otros de analítica de datos, otros de realidad aumentada, ¿cierto? Digamos que Internet de las cosas no tenemos, pero básicamente la pregunta en ese sentido es si cada una de estas tecnologías como tal va en cierta manera acompañada de una capa de seguridad especial, ¿cierto? Para tenerla en cuenta, me pareció interesante que lo mencionabas, para considerarla dentro del marco de desarrollo del proyecto, bueno, en cuanto a seguridad, ¿qué elementos, qué consideraciones debemos tener con ese tipo de proyectos? Ya, sí, Mauricio, sí, bueno, hay una cosa importante también dentro de la ciberseguridad y es que no hay una pócima mágica, o sea, no hay una solución que sea infalible para todos los proyectos o retos que puedan salir, ¿cierto? O sea, hay que considerar como cada situación, a ver qué es lo más importante, ¿cierto? Siempre que miramos una iniciativa de seguridad dentro de una organización, lo primero que miramos es cuál va a ser la exposición de los datos dentro de ese proceso, ¿cierto? O sea, si la cosa se va a quedar ahí en un entorno local, privado, muy, digamos, dentro de la gestión del usuario, o si finalmente esto se va a desplegar en un servicio web, en un acceso público o en un acceso limitado, ¿cierto? Porque
si es así, yo entiendo que muchos de estos proyectos ustedes finalmente los convierten en aplicaciones, a pesar de que estén aplicando ahí inteligencia artificial, bueno, analítica, pues seguramente a la larga los ponen dentro de algún contenedor o lo ponen dentro de una aplicación que queda desplegada en la nube o en un sitio web, ¿cierto? O sea, ya ahí se abren un montón de vulnerabilidades, ¿cierto? Digamos, para matizar un poco, como estamos hablando ya de proyectos de desarrollo de software, que tiene por supuesto una capa de almacenamiento de datos, que tiene una capa de extracción de datos, que tiene una capa de procesamiento y análisis de datos, y que tiene unas capas de visualización y de presentación de datos, quizás en dashboard o en acceso, o peor, pero que quizás es impajaritable, de alimentación de datos, donde quizás alguien desde afuera tenga que conectarse a esos servidores y cargar datos, ¿cierto? Eso ya invoca unos compromisos importantes de cara al desarrollo de software seguro, ¿cierto? Uno puede digamos, ser muy riguroso en extremis en el desarrollo de software seguro. Una cosa es desarrollar software para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, entonces hay unos criterios que se llaman los criterios IPsec, que son loquísimos, pues, son desbordados ya el modo paranoico con lo que hay que desarrollar software basado en el estándar IPsec. Pues la verdad, aquí pues en Latinoamérica yo no conozco ninguna entidad que desarrolle software por los estándares de IPsec, se llaman los estándares del libro naranja, y es una dimensión ya muy compleja, y ni siquiera ellos se salvan, porque han tenido filtraciones también en la NSA, fíjense, el caso de Snowden, que les explico información. Pero viéndolo un poco desde estas capas, hay una metodología, o más bien un estándar que se llama, yo con mucho gusto les puedo armar como un paquetico de documentos, incluso simplificados, porque son muy extensos, pero hay algunas cositas que son unas famosas cheat sheets, que son unas famosas hojas de trucos, donde usted dice, bueno, si usted se enfrenta a una base de datos de este tipo y va a hacer este tipo de procesos, usted siga estas recomendaciones. Son recetas de cocina que uno sigue taxativamente para procurar endurecer un poquito las cosas. Entonces hay una metodología que se llama la OWASP, y hay una que se llama la OWASP Testing Guide y la OWASP Secure Code Guideline, ¿cierto? Esas dos metodologías. OWASP es una organización mundial, es una comunidad que existe, yo creo que ya va a cumplir 20 años, que se ha encargado de generar documentos, estándares, políticas, pero no solamente eso, sino también artefactos computacionales, entiendas en este caso, digamos, como librerías, APIs, paquetes para diferentes lenguajes, para ayudar a construir aplicaciones más seguras, sin que tengamos que pensar que desarrollar software seguro es un nuevo paradigma de programación, porque también es un error, ¿cierto? Pensar que hacer software seguro no, tengo que desaprender. Hay comunidades académicas que están trabajando supuestamente en nuevos lenguajes que pueden hacer las cosas más seguras, pero eso no es lo que tenemos, y el costo de oportunidad para acceder a esos lenguajes se va a demorar muchos años. Hoy por hoy trabajamos con Python, Java, JavaScript, .NET, Ruby, Go y poco más, ¿cierto? Y atrás Oracle, SQL Server, Postgres, MySQL, MongoDB, sistemas basados en NoSQL, ¿cierto? Y bueno, Red Service, y hoy por hoy, pues, por supuesto, con los entornos de TensorFlow, Keras, PyTorch y todos estos modelos con los que se trabaja analítica de datos. Entonces, esta organización de OWASP ha creado, digamos, muchos componentes computacionales y sobre todo una documentación muy valiosa que ayudan a minimizar esos riesgos, como les mencionaba ahorita, desde el principio del ciclo de desarrollo tecnológico, digamos, del ciclo de desarrollo de software, porque yo estoy viendo que pues, ustedes están trabajando en proyectos más de desarrollo tecnológico. Otra cosa es que ustedes estuvieran haciendo proyectos de telecomunicaciones, y habría que pensar de pronto en la seguridad del despliegue de infraestructura 4G o 3G o 5G o incluso a nivel de Wi-Fi, pero esos son otro tipo de retos más de seguridad física, ¿cierto? De seguridad de acceso, que también no son despreciables, pero que quizás no son proyectos a los que ustedes se tienen que enfrentar. Yo creo que son proyectos muy desarrollosos. Entonces, el OWASP clasifica, digamos, 10 vectores, son como 10 categorías de ataques, digamos, como son grupos de ataques en los que se han ido agrupando como la mayoría de ciberintrusiones que ocurren en esta tipología de aplicaciones que tú me mencionas. Aplicaciones donde hay almacenamiento de datos, extracción de información,
procesamiento, analítica y despliegue y visualización de información, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, esa iniciativa WASP, que existe más o menos como desde el año 2006-2007, ha clasificado ese tipo de ataques digamos, esa arquitectura de aplicaciones, ya sea, digamos, aplicaciones, digamos, en 2 capas, o en un modelo de vista controlador, o en una arquitectura orientada a servicios. Nosotros siempre sugerimos, en los estándares de desarrollo de software seguro, seguir taxativamente las recomendaciones de WASP. Porque WASP le dice a usted, bueno, el primer vector de ataque son ataques de inyección a las bases de datos, que es comprometer la información que hay en las bases de datos. Imagínense ustedes lo que puede pasar si en un modelo de ciencia de datos empiezan a envenenar datos, ¿cierto? O sea, eso puede generar sesgo en el modelo, puede hacer predicciones erróneas, ¿cierto? Eso es, por supuesto, pues, además que se puede también engañar el modelo, ¿cierto? También hay maneras de atacar redes neuronales para engañar el modelo, para que haga predicciones o clasificaciones anómalas, ¿cierto? Si tenemos la posibilidad de alimentarlas. Entonces, por eso en la clasificación de OWASP, el primer vector de ataques es la protección de los datos. Es la protección ante posible compromiso de 2 cosas, de la confidencialidad de los datos, la privacidad, que hay que cuidarla, por supuesto, pero sobre todo la integridad de los datos. Los datos no se manipulen y no se modifiquen, porque pues imagínense lo que se puede derivar de esa manipulación. Y además que esa primera clasificación, ese primer eslabón del vector de WASP, de los vectores de WASP, está basado en las estadísticas, porque estadísticamente está demostrado que son los ataques que más se producen en aplicaciones, ¿cierto? Bueno, de ahí para abajo hay otras clasificaciones importantes, como son los objetos redirigidos, pero pues quizás no podemos entrar en detalle, pero es como para mencionarles a vuelo de pájaro lo que puede ocurrir. O mala gestión criptográfica, o mala gestión, por ejemplo, de roles y permisos, hay que ver con autenticación, o sea, un usuario que tiene una escala de privilegios no puede elevarse privilegios para realizar otro tipo de acciones o ejecutar otros métodos, por ejemplo, dentro de las clases que tenemos implementadas, dentro del código que tenemos implementado. O sea, ahí, repito, hay consideraciones importantes desde que se inicia el desarrollo. Si uno cuida esos detalles, y esto lo ratifico, no es un nuevo paradigma, es simplemente buenas prácticas de programación. Buenas prácticas en construcción de software, como nos enseñan a nosotros en la escuela, desde que estamos estimando la solución. Desde el principio, decir, bueno, vamos a pensar que si vamos a tener un sistema de almacenamiento no SQL en un servidor, ¿cómo vamos a blindar el sistema no SQL? ¿Cierto? Para que no le hagan ataques de inducción. Entonces, podemos poner, digamos, un Web Application Firewall, o podemos dentro del mismo código tomar decisiones, por ejemplo, que implementemos procedimientos almacenados y no interacción directa con la base de datos, o que tengamos un cortafuego de la base de datos, sistemas, porque los cortafuegos de los perímetros se quedan cortos en filtrar ataques a las aplicaciones. Muchos ataques a las aplicaciones, digamos, aplicaciones conectadas, vamos a hablar de aplicaciones web o aplicaciones orientadas a servicio, pasan de agache por los cortafuegos, porque vienen con cadenas en la carga útil de los ataques que los cortafuegos no la reconocen como tráfico anómalo, porque puede ser una cadena valiosa, puede ser un SQL, ¿cierto? Pero el SQL puede tener unos caracteres escapados que puede derivar en una inyección en la base de datos y alterar un dato. Y eso pasa por el cortafuegos, como decimos literalmente, tirándole picos. O sea, pasa de agache. Entonces, esas son cosas que solamente eso no lo puede resolver el ingeniero que está allá en la red, eso no lo puede resolver tú ni la persona que está en infraestructura. Eso lo tienen que resolver los desarrolladores. Eso es algo en lo que tienen que pensar los programadores. Y por eso hoy por hoy en la industria de software, a los desarrolladores les están diciendo mucho, venga, es que usted tiene que empezar a desarrollar con unos criterios innegociables de seguridad informática, ¿cierto? No digamos en un extremo paranoico, pero hay que cuidar esos detalles, mínimo los que propone WASP, ¿cierto? Que están claramente identificados y que son subsanables, sin hacer cosas muy complejas, reitero, aplicando buenas prácticas de programación y haciendo lo que hacemos todos en estos tiempos, reutilizando recursos, porque menos mal hay libs para todo eso, o sea, hay, como lo quieran llamar, libs, pacas, gemas de Ruby, el lenguaje que utilicen, al margen del lenguaje, ya todos los lenguajes de programación están preparados para implementar este tipo de soluciones en estos vectores que están que son ya muy explícitos y que están claramente clasificados y categorizados.
Entonces uno ya puede decir, bueno, yo necesito cuidar la confidencialidad de los datos en una conexión cifrada extremo a extremo, pues ahí siempre se recomendará utilizar conexiones TLS, SSL, pero probablemente si tenemos algo desplegado en el cloud no podamos hacerlo, entonces hay forma de hacerlo por código, en Python, en JavaScript, en Java, en Ruby, lo que sea, y hay libs para resolver ese tipo de asuntos, si yo me quiero cuidar la confidencialidad. Si usted ya monta un protocolo tunelizado extremo a extremo, ya resuelve muchos problemas de confidencialidad e integridad y no tener que implementar un protocolo criptográfico. No, una pregunta. A ver, yo entiendo claramente lo que dice. Primero que todo, blindarse al 100% es un todo. Sí, cierto, porque eso es como uno intentar analizar los riesgos de un proyecto, ¿no? Identifica los principales, pero todos es imposible. Cuando tú mencionas, digamos, el tema del trabajo con la VPN, ¿cierto? Un ejemplo, estamos hablando acá en vivo, ¿cierto? Está bien, VPN. Yo digo que tengo un antivirus que le ofrece a uno muchos servicios. Estarle uno vigilando la actualización de los firmware, de las diferentes cosas, últimas actualizaciones de software. A mí me han venido pidiendo desde mucho tiempo de que tome una VPN, ¿cierto? Me ofrecen, ¿cierto? Hemos notado que sus datos pueden ser visibles. Le recomendamos pague esta VPN. No vale mucho, le 100.000 pesos. Pero uno se pone a pensar, como comienzan a ofrecerle tantas cosas al mercado, ¿valdría la pena realmente uno tener una VPN, llamémoslo a título personal? Depende, porque, a ver, digamos, para asuntos corporativos, totalmente sí, ¿cierto? O sea, hay que utilizar una VPN corporativa, sí, o sea, no tener conexiones directas a las máquinas. Fíjate que la pandemia generó, pues, miles de incidentes en el mundo, porque como no estábamos preparados en el componente de ciberseguridad a hacer esa transición tan rápida, muchas organizaciones que pasaron al teletrabajo inmediatamente, entonces ahí mismo le dieron acceso a los servidores corporativos o a las máquinas de los usuarios a través de escritorio remoto, ¿cierto? Sin tener una capa que filtrara eso, pero que fuera al menos un buen cortafuegos y un buen sistema de VPN. Nunca estará de más implementar otra medida, ¿cierto? Lo que pasa es que en seguridad hay una regla de oro que se cumple, es que por cada capa de seguridad que tú añadas, va en detrimento del rendimiento del servicio, ¿cierto? Porque si tú le metes otra capa de VPN, cada paquete que pase por la red, si está pasando por el firewall del corporativo, te va a diseccionar el paquete y te va a hacer inspección de las cabeceras, de la carga útil de los datos, para poder tomar decisiones. Los antivirus contribuyen, por supuesto, a minimizar el problema, pero tampoco puede ser la solución en la cual nos podemos fiar, ¿cierto? Porque, pues, al margen de decir que es mejor este que este, yo ni siquiera me atrevo a hacer ya ese tipo de afirmaciones, pero es mejor tenerlo o no. El problema es que los usuarios les encanta apagar el antivirus. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen un sistema antimalware en el dispositivo móvil? ¿Por qué no lo hacemos? Porque pone más lento el dispositivo móvil. Uno debería tener un sistema antimalware en el dispositivo móvil, y hay muchos libres que facilitan ese tipo de cosas. Entonces, el tema de tener una VPN propia, eso puede ser, digamos, justificable, pues, como usuario, si tú necesitas ocultarte mucho más en la red. Esto ocurre mucho, claro, uno dice, sí, mis archivos tienen un grado de confidencialidad importante, pero de todas maneras tú estás transmitiendo tus archivos quizás a través, por ejemplo, de Google Drive o de OneDrive, y esto utiliza unos protocolos de tunelización criptográficos lo suficientemente robustos, ¿cierto? Y si además de eso pasa por la VPN corporativa, pues todavía mucho más, porque es otra capa criptográfica. Eso es más o menos como lo que hacen los routers cebolla de Tor, le van añadiendo capitas criptográficas cada vez que pasas por esto. Lo que pasa es que hay usuarios que de verdad necesitan un grado de anonimato superlativo, ¿cierto? Los que están haciendo daños, ¿cierto? Que necesitan un alto grado de anonimato para que su IP no sea rastreable, ese tipo de cosas, pero no siempre es ese tipo de casos. Por ejemplo, los periodistas en zona de conflictos o en países donde hay muchas restricciones de acceso, Verbigras hacia la China. Entonces ahí, probablemente, para poder aumentar ese grado de anonimato, sea bueno tener una VPN de usuario. Pero pues yo diría que para el tipo de operaciones que uno normalmente realiza, no vale la pena, ¿cierto? Reitero, salvo que uno necesite elevar mucho más su grado de anonimato como individuo, ¿cierto?
Que eso te vaya a proteger mucho más los archivos, es que no lo va a resolver la VPN, ¿cierto? O sea, si te entra un malware a la máquina, te va a proteger el motor de anti-malware que tenga tu máquina, si es que está activado. Windows tiene su propio motor anti-malware. O finalmente las buenas prácticas que tengas como usuario, ¿cierto? Que cuides mucho de dónde descargas cosas, que verifiques la integridad de la información. Es que en los repositorios hay una práctica que nosotros sugerimos mucho cuando hay descargas dentro de las empresas, y es uno verificar las firmas digitales de los software que uno descarga, ¿cierto? Entonces, si tú, por ejemplo, te descargas, no sé, FortiClient, pues tú sabes que lo estás bajando oficialmente del sitio de Forti. Pero como muchas veces estamos buscando mirrors, estamos buscando espejos para tener descargas más rápidas, en esos mirrors puede que el software esté envenenado, ¿cierto? ¿Qué es lo más frecuente? Yo por lo personal, por ejemplo, desconfío mucho de Softonic. Es impresionante. Pero incluso de las tiendas, porque los motores de analizadores de software de las tiendas son perversos. Y mucho del software anómalo que uno se descarga en un dispositivo móvil es software que está subido en una tienda oficial de Android o de Apple. Y entonces por eso uno tiene que buscar tener su propio analizador de malware dentro del dispositivo móvil. Porque este puede ser un agente de transmisión corporativo. Si este dispositivo móvil se conecta a la red corporativa, puede propagar el malware a través de un protocolo de intercambio de ficheros dentro de la organización, que lo hay. O sea, es que aquí hay Active Directory. Y no lo digo porque sea virus per se, sino porque esto ocurre en todas las organizaciones. Entonces, retomando el tema de los proyectos que ustedes están trabajando en TEC, yo infiero que muchos de estos proyectos que son temas relacionados al tratamiento de datos, hay que basarse en esos vectores de obras. Porque hay que cuidar cada uno de esos elementos y seguir esas recomendaciones. Yo les sugeriría utilizar mucho, no solamente los documentos extensos metodológicos, porque puede ser, eso genera tedio a veces en los desarrolladores, leerse un documento de 300 páginas como la OWASP Testing Guide o la OWASP Secure Code Guideline, y usted dice, no, pero para yo implementar este proyecto tengo que leer una metodología de 200 páginas, ¿no? Por suerte esta gente lo que ha hecho es resumirlo en hojas de trucos, donde dicen, bueno, usted tiene este tipo de repositorio, usted va a hacer este tipo de operaciones, entonces haga esto, protéjalo aquí, añada este control, tome dentro de su base de datos Mongo, dentro de su base de datos Postgres, o en este repositorio de tipo basados en grafos, realice este tipo de operaciones en el código. O sea, ese tipo de controles están muy bien documentados y hay muy buenas prácticas al respecto. Yo les recomendaría que al equipo de técnico y de desarrolladores que están trabajando dentro de estos proyectos tengan en cuenta al menos la metodología de obras, ¿cierto? Al menos. Hay muchas otras cosas que uno podría pensar, probablemente al mediano o largo plazo, y que es algo en lo que tiene que pensar BIOS, quizás tengan que aplicar en una certificación de seguridad informática para poder contratar. O sea, eso se está volviendo ya una práctica que con el tiempo va a ser mandatoria. En Colombia había una directriz que para el año 2022, ya se corrió el plazo, no sé para qué fecha, todas las entidades públicas tenían que estar certificadas en una ISO de la seguridad informática, como la ISO 27000, ¿cierto? Exacto. Es probable que esto se le pueda venir a BIOS en algún momento. La universidad tiene que entrar en esto pronto, porque ustedes que están manejando proyectos de alta complejidad y que están contratando con el sector privado y con el sector público, en algún momento se puede volver ya un requisito innegociable. Bueno, esto se contrata con una entidad que tenga una certificación ISO 27000. Yo soy un poco crítico de este tipo de certificaciones porque se quedan mucho como en una capa gerencial, ¿cierto? Determina unas áreas de control, como todas las ISO, eso está lleno de formatos, de estándares, de un flujo de trabajo en el que todo hay que escribirlo y documentarlo, pero no tiene una línea base. Por ejemplo, si la ISO tiene un control que establece que con los clientes que ustedes trabajan, como por ejemplo con el software que ustedes contratan para BIOS, con el que ustedes contratan para afuera, tienen que garantizar una capa de seguridad en los datos para garantizar la privacidad de los datos y la integridad de los datos. Entonces, la lista de chequeo no verifica el nivel, por ejemplo, del algoritmo criptográfico, del protocolo criptográfico, o del control que estén utilizando dentro de la base de datos. Simplemente dice, se está haciendo. Entonces, chulo, y pasó la prueba de auditoría, ¿cierto?
pero eso no garantiza que se esté haciendo bien. Es que no es como. Exactamente. Entonces, la arquitectura es bastante exigente, los últimos 114 controles, pero claro, cuando se hace por la aplicación, que seguramente ya lo está haciendo Borges, hay software, algoritmos que dicen, bueno, vamos a tirar, a ver cuántas vulnerabilidades tiene. Y es cuando uno queda en pelota en cierta manera. pero realmente no, realmente la ISO no tiene esa condición, digamos, ineludible. O sea, muchos auditores que son un poco más técnicos, si llegan a algo, vamos a medir el grado de vulnerabilidad. Lo que dice la ISO es, usted hace pentesting persistente, o sea, que usted cada tanto haga un análisis de penetración de sus recursos. Si lo hace, no lo hace, ni siquiera le dice, lo tiene que hacer semanal, mensual, quincenal o anual. Aunque usted diga, lo hago una vez al año, pasó, ¿cierto? Puedo que los controles son muy rigurosos en el componente documental, pero no son tan técnicos, sino antes ese tipo de cosas toca asociarlas a otro tipo de metodologías, como la que les acabo de mencionar, o cuando es un poquito más la seguridad del perímetro, una que se llama la OSSTM, que se llama Open Source Secure Testing Methodology, que también es muy larga, ¿cierto? Pero uno puede extraer de ahí lo que necesite para hacer un test de vulnerabilidades, por ejemplo, de las aplicaciones que estén desplegando, ¿cierto? Porque también hay un tema de análisis de vulnerabilidades. Por ejemplo, si ustedes lo están desplegando en los servidores de BIOS, o en, no sé, en el cloud de Amazon, o en el servidor del centro para el que estén trabajando, en el laboratorio, o en la entidad privada, para hacer un test de vulnerabilidad del servidor, o de las aplicaciones que estén corriendo dentro del servidor, ¿cierto? En todas las capas, en todo el modelo vista controlador, pues que esté dentro de la arquitectura de la aplicación. Los fabricantes de software, de hecho, también proveen, digamos, dentro del conjunto, dentro de la caja de herramientas que se suelen utilizar para desarrollar software, también proporcionan elementos que son de mucha ayuda, que te dan, por ejemplo, sugerencias, ¿no? A esto me refiero, por ejemplo, que si se desarrolla con Visual Studio o con otro tipo de IDEs, hay sugerencias, ¿cierto? O sea, te puede sugerir utilizar una clase específica para hacer un filtrado de los datos antes de ir a meterle datos a la base de datos, al repositorio, o para hacer extracción de información. Incluso hay unas documentaciones también de hojas de estilo para aplicaciones que utilicen entornos basados, por ejemplo, en TensorFlow, o con Keras o con PyTorch. O si uno utiliza cosas más sencillas como Saint-Calir, cómo puede uno proteger esos modelos para que los modelos no se envenenen. Esto está ocurriendo muchísimo, o sea, están envenenando modelos de Machine Learning para aumentar, por ejemplo, los sesgos, ¿cierto? Y derivar en que el modelo haga predicciones sesgadas porque a alguien le puede interesar ese tipo de cosas, ¿cierto? Imagínense ustedes los riesgos que pueden haber esto en seguridad ciudadana para identificar rostros, delincuencias, bueno, muchas cosas que pueden generarse ahí. A propósito, hace unos meses estábamos revisando también un asunto sobre el tema de seguridad, por ejemplo, en temas genómicos, ¿cierto? O sea, el almacenamiento de la información genómica, que es algo del core de BIOS, también juega un papel preponderante porque se puede comprometer la integridad de esa información. Muchas veces estas secuencias, cuando mandan a secuenciar, estamos hablando ahorita con Manuel y con Narmer, justamente por el proyecto Origen, los proveedores de secuenciación lo que proveen es un enlace que muchas veces no está protegido por una contraseña para descargar las secuencias. Alguien podría interceptar ese enlace y modificar la secuencia. Entonces, reitero, la integridad juega un papel fundamental dentro de la caracterización de eso, porque son los datos, es la manipulación de los datos, ¿no? Y ahí hay que seguir buenas prácticas desde el principio, ¿cierto? O sea, yo le recomiendo que antes de estimar tecnologías, de hacer dibujitos de análisis y diseño, piensen cómo van a interactuar con la capa de datos. Porque ese es el primer eslabón. Y es bien oportuno porque, o sea, básicamente en Tech Digital recibimos, digamos que más de 1000 empresarios. Entonces, en un funnel que es una metodología del proyecto, entonces vamos a aplicar unos principios de nivel de madurez digital de las empresas. Ya en este momento estamos en 45 empresas en fase de evaluación y ya
para 30 de esas empresas se formularán los proyectos. Y 7 de ellas se van a despegar, o sea, van a tener su desarrollo, van a tener, ¿cierto? Ya digamos, a salir a despego, a salir en vivo. Pero entonces van a quedar 23 que van a quedar formulados allí, esperando para próximos años, para otras iniciativas desarrollarse. Entonces es bien importante lo que nos dices, porque entonces acá quedan formulados, pero ya en ese proceso de formulación, entonces vamos a entrar a revisar cómo va la seguridad con el proyecto, de acuerdo a las diferentes actividades, cuando se toca la data, cuando se toca la capa de administración, cuando se toca eso, entonces ahí ya van a ver en cierta manera estos. Yo quisiera hacer una pregunta a todos. En los proyectos que ustedes están trabajando, ¿hay proyectos, pues aquí no hay proyectos, por ejemplo, de infraestructura, o sea, que ustedes van a acompañar, por ejemplo, la puesta a punto de un data center? O... El que está ejecutando con el proyecto de... Estamos junto por ese tema, estamos tratando de las políticas de seguridad Pero me estás hablando del data center de BIOS en este caso, pero no digamos por una empresa externa. O sea, entre los proyectos no hay en perspectiva pues, un proyecto de acompañar la puesta a punto de un data center, porque hay otras recomendaciones, ¿cierto? O sea, también hay un conjunto importante de recomendaciones para el tema de salir a producción de un data center. Van a ser plataformas y servicios en la nube. Okay. Que uno también podría confiarse y decir, no, si está en la nube, ya en esa venta, pero aquí uno dice, bueno, ¿de qué me encargo? Y después la contratación de servicio también hasta donde me brinda. Pues. Sí. Porque, sí, yo pues, pues es que es muy amplio el frente, pero tratando de resumirlo, digamos, para que ustedes en las propuestas, al menos de los proyectos, en la formulación inicial, digamos, en esa capa un poco más de gestión y gerencial, sin entrar tanto en el detalle técnico, al menos siempre prometan que van a utilizar estándares de desarrollo seguro en todas las capas basados en los vectores de obras, ¿cierto? O sea, eso ya una organización que medio entienda esto dice, bueno, se están cuidando ese aspecto, ¿cierto? Están cuidando el desarrollo de software seguro desde la capa de la data, ¿cierto? Hasta la capa de visualización, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hacerlo? Reitero, esto es de concientización de los desarrolladores y de seguir unas buenas prácticas de programación. No es otro paradigma, no es otro lenguaje, no es cambiar la manera como hacen las cosas, es de seguir algunas buenas prácticas y aprovechar lo que proporcionan los frameworks, los lenguajes, e incluso los IDEs, para facilitar este tipo de tareas. La verdad es que no hay disculpa para decir que no hacemos software seguro, porque es muy complejo hacer software seguro. Estudiar estos detalles de estas 10 categorías que identificamos, que son las que suelen aparecer en esta categoría de aplicaciones, ¿cierto? O de soluciones, y acostumbrar a los desarrolladores a que se preocupen por eso. Pues lo que tú decías ahora, Juan Carlos, no garantiza un blindaje absoluto, pero minimiza muchos riesgos, ¿cierto? Y dificulta mucho ciertas estrategias de ataque. Siempre pasará, a pesar de que sigo siendo, cada vez aprendo un poquito más de seguridad y cada vez sé menos, porque esto es una cosa loca, la morfología de los ataques que suelen surgir de un momento a otro y como un protocolo descifrado que lo creíamos inquebrantable y sale una vulnerabilidad increíble por un problema de una validación de un dato que rompe el protocolo criptográfico y entonces todo el mundo resultó vulnerable de un día para otro. Estas cosas pueden pasar y a eso hay que estar atento y por eso hay que estar revisando incidencias, alertas, noticias, reportes de bugs, se llaman los bug tracks, entrar a repositorios de como Vulnerability Exposure de las CVEs, a ver qué pasa dentro de lo que yo estoy manejando que ha salido reciente. El año pasado, a final de año, salió un ataque a lo que se llama Log4j, que es una manera como Java almacena toda la bitácora de eventos de todas las aplicaciones hechas en Java, y no importa las capas de seguridad que se tuvieran, con una petición en la URL válida, que tiene que ser válida, se podía explotar esa vulnerabilidad. Y se podía lanzar una shell en un servidor Windows, en un servidor Linux, en cualquier servidor que tuviera cualquier sistema operativo, se podía explotar una vulnerabilidad. Y lo peor, que mucha gente decía, yo no tengo ni 3 aplicaciones en Java. Pero resulta que el Log4j lo corre, por ejemplo, Apache.
y es un módulo que corre Apache o lo corre, por ejemplo, Glassfish o Nginx, lo utilizaba para hacer una gestión de logs. Entonces, todos esos web servers también resultaron ser vulnerables. Y a pesar de que muchas empresas decían, no, yo no manejo nada con Java, mis aplicaciones están desplegadas con Python o pues, en una capa intermedia, se utilizaba el Log4j. Entonces, yo pues recomendaría que siempre se tengan en cuenta sus principios y generar conciencia dentro de los desarrolladores. Y eso se va volviendo como una práctica cotidiana, ¿cierto? Pues el desarrollador, pues que por ejemplo utilizaba una capa para hacer extracción de los datos y los datos están almacenados allá dentro de la empresa para la que están trabajando, en Postgres o en Oracle, y entonces que resulta que la extracción o la consulta o la inserción de los datos es un SQL embebido en el código, pues como digo, no haga eso, ¿cierto? O sea, tiene que meterle una capa de control, tiene que hacer escapar caracteres, tiene que hacer saneamiento de entradas, y además de eso pasar por un trigger y pasar por un procedimiento almacenado, ¿cierto? Fíjense que ahí ya, de tener un SQL embebido en el código para que interactúe con la base de datos, ya añadió otras capas, pero que es algo que nosotros como desarrolladores deberíamos estar acostumbrados desde el principio. Yo sé que es mucho más fácil y mucho más rápido que podamos incrustar el SQL dentro del código, pero eso desde la perspectiva de la seguridad es fatal, ¿cierto? Porque ahí es donde se pueden hacer inyecciones convencionales o que se llaman inyecciones ciegas y pues, reitero, alterar información o extraer información que sea confidencial, ¿cierto? Eso, competiciones válidas. Esas cosas son muy difíciles de filtrar dentro del perímetro organizacional y es muy probable que ustedes se enfrenten que para proyectos que desarrollan afuera, la organización para la cual estén trabajando no tenga una estrategia de seguridad tampoco muy clara o muy robusta, ¿cierto? Pero al menos que ustedes sí se preocupen que por el producto que ustedes están trabajando cumpla unos estándares mínimos. Alguien alguna vez me preguntaba si alguien certifica un producto de software en seguridad. Pues yo no conozco un sello de seguridad para un producto de software. Que alguien diga, esto tiene el sello de seguridad tal. No, lo que puede entregarse es una evidencia de pruebas de penetración en todas las capas, ¿cierto? Incluyendo, pues, digamos, desde la capa de infraestructura hasta la capa de los datos, y donde se puede entregar un reporte de cuál es el grado de vulnerabilidad que hay, si es que lo hay, y cuál es el impacto, porque esto también tiene como unas especies, esas metodologías también tienen unas ponderaciones, como unas calculadoras de puntajes, que te puede decir, sí, mire, pues usted tiene un riesgo potencial de algo que se llama un acceso redirigido de objetos, pero eso no le genera un compromiso importante dentro de sus recursos, entonces el puntaje pues es 4.5, ¿cierto? Y hay herramientas con software libre, porque no tengan que pensar que hay que hacer grandes inversiones para esto, que te permiten estimar ese tipo de puntaje de la vulnerabilidad que se pueda descubrir dentro del producto que se esté desplegando, ¿cierto? Y por supuesto, siempre hacer estas pruebas antes de salir a producción y hacerlas persistentes, ¿cierto? Algo que nosotros subimos mucho es que tener una tareita programada, pues por supuesto son herramientas que casi todas están hechas en Python, entonces uno puede automatizar dentro del proceso que cada tanto se corra ese análisis de vulnerabilidades y genere un reporte, que solamente genera un reporte en PDF, o incluso lo puede generar en formato JSON, y lo esté notificando a alguien responsable de la plataforma. Porque hay un asunto y es que en el ecosistema de desarrollo de software de estos tiempos, pues lo que se volvió ya más una práctica es la reutilización de código. Entonces nosotros vamos a escribir, Jorge, cuando tú te metes en una aplicación en ciencia de datos, ¿cuántos import tienes en la aplicación hermana? O sea, hay 10 mínimos importas, que es Calir, que TensorFlow, como quieras, que Matplotlib, que NumPy, pues, y el problema es que todas esas dependencias también arrastran vulnerabilidades. Y hacer todo from scratch, pues desde cero, también es muy complicado. O sea, no tiene sentido si no tengo más hacer mi propia librería de operación de matrices. Pues, Sí, uno le toca de alguna manera. Claro, pero hay forma de lo posible, ¿cierto? Lo que guarde de pronto el pared. Yo, digamos, el otro día, cuando manejaba el proyecto de zonas Wi-Fi,
cada zona Wi-Fi tenía que tener un mecanismo, digamos, de que no hubiera pornografía. Sí, claro. Entonces, cogimos a tipo UNE y, bueno, demuéstreme, usted tiene algún mecanismo de portal cautivo para evitar pornografía. Me llevaron a Pereira y me mostraron el aparato que habían comprado en Fortinet, 860 millones de pesos. Sí, este es el superaparato que todo, y mire que filtra tanto, no obstante, no lo filtraba todo. Pues, entonces, venga, es que no me lo filtra siempre, pues, no, es que todos los días se generan no sé cuántos miles de páginas nuevas, entonces están intentando, esto filtra por los IPs, ¿cierto? Y por los dominios y todo, pero pues se actualiza diariamente. No, y además se mimetiza. ¿Cierto? Pero, Pues se mimetiza dentro del contenido válido. Entonces uno decía, le metieron 860 millones de pesos a este aparatito, igual no es infalible. Y ahora que tú comentas eso, Forti utiliza una estrategia, decir otros, muy simplista, que es eso, yo desconfío de todo, ¿cierto? Y por eso Forti tiene tanto falso positivo, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que dicen, pero venga, yo no estoy entrando a nada raro acá, ¿cierto? Pero por parte del hecho de que no confía en el tráfico, sino en lo que es muy convencional. Sí, claro. O sea, a mí me vi en temas de seguridad informática, a muchos sitios que yo intento de seguridad lo clasifica como un sitio de hacking anómalo. ¿Cierto? Pero si estoy entrando a un foro o estoy entrando a un repositorio, algo que me parece también importante sugerirles es que manejen en los proyectos de desarrollo de software estos sistemas de control de versiones y subversiones, tipo GitLab, GitHub, así sean repositorios privados, así no necesariamente tienen que ser públicos. ¿Por qué? Porque estos sistemas, estos modelos, tienen motores de detección que cruzan contra lo que se llama la CVS. Las CVS significan Common Vulnerability Exposure, que es una codificación que identifica las vulnerabilidades ya conocidas. Otra cosa es lo que es un Zero Day, que es un ataque desconocido, que tengo que esperar a que alguien le haga disección a ese ataque, análisis de malware, ingeniería inversa, que eso lo haga Kaspersky u otro tipo de empresas, hasta que podamos poner la firma y el sistema de detección de intrusiones va a parametrizar esa firma. Pero usualmente, pues, la mayoría de firmas de ataques están ya identificadas y bien documentadas a través de lo que se llaman las CVS. Entonces, estos repositorios tipo GitHub, GitLab, lo que hacen es que todos los imports que tú tienes, o por ejemplo cuando tienes los requirements de instalación de paquetes o lo que sea, verifican las versiones y corrobora contra los repositorios de CVS a ver si alguno de ellos tiene vulnerabilidades identificadas. Entonces uno dice, uy, Dios, o sea, esta versión de Matplotlib o de NumPy tiene este tipo de fallos, entonces hay que actualizarla. Y el mismo repositorio le avisa a usted. ¿Cierto? Eso es importante, utilizar este tipo de prácticas. Yo quisiera como, si me dan unos días, escribirles como, pues más que un superdocumento, al menos unas recomendaciones básicas que pueden seguir dentro de los proyectos y referirles a algunos documentos o algunas hojas de trucos para ese tipo de cosas. Pues, tratarlo, ojalá pudiera yo decirles, esto es tan simple como hacer esto, pero no es tan simplista, pero tampoco hacerlo tan complejo como meterse pues por todas las ramificaciones de la ciberseguridad para poder enfrentarse en un proyecto, porque hay cosas aquí que son ya muy puntuales, fíjense que ya hemos hecho una reducción, aquí son proyectos que quizás con los estándares de WASP se pueden garantizar algunos aspectos de controles de seguridad mínimos, ¿cierto? Y también algunas prácticas de DevSecOps, ¿cierto? Que son en las operaciones de desarrollo, integrar operaciones de seguridad, ¿cierto? Ya en la fase donde se une el que está administrando infraestructura y servidores para el despliegue con los desarrolladores. ¿Cierto? Utilizar contenedores, eso también es muy importante, es una práctica muy importante en estos tiempos, utilizar Dockers, Kubernetes, Ansibles, Vagrants, que son técnicas de orquestación de software e integración, sobre todo para grandes equipos de trabajo, lo que llamamos CICD, que es Continuous Integration, Continuous Deployment, que eso es lo que manda hoy en la nube, ¿cierto? Para seguir unas prácticas también que no necesariamente son de seguridad, que son más de despliegue de aplicaciones, pero que también disminuyen muchos riesgos. Por ejemplo, si ustedes se acostumbran que antes de desplegar un módulo lo dockerizan, lo meten dentro de un contenedor Docker, ya también hay muchos riesgos que se disminuyen. Y cada vez vemos que los recursos que podemos utilizar están dockerizados, porque eso aísla de la máquina, perdón. Nosotros acá hemos desarrollado un algoritmo de visión para una empresa y lo hicimos con, pues, fue inteligencia
inteligencia artificial que lo metimos en una Jetson Nano. Ok. Entonces acá todo lo manejamos, que tú dices, GitHub para los códigos, y cuando lo metemos en el sistema lo hacemos con un Docker. Ok. Entonces, Eso es una buena práctica. Igual, pues, es una empresa, digamos que, no sé si por seguridad o eso, de hecho no tiene ningún Wi-Fi allá, todo dicho, todo es como muy cerrado. Nada de red, Está bien. Entonces, digamos que la mentalidad de nosotros que estamos con ese tipo de proyectos es que todos los que sean de esa forma, lo vamos a hacer así. Un Docker, a no ser pues que la empresa nos diga, no, si es que yo necesito que me habilite una forma de yo subir nuevos datos para actualizar el modelo, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, bueno, lo quiere así o nosotros nos manda las nuevas imágenes, nosotros acá volvemos a hacer nuestro entrenamiento del modelo y volvemos y lo metemos. Eso está muy bien. Así estamos, sí, así lo pensamos. No, y está bien pensado. O sea, eso es una buena práctica, Sí. que fíjate que es una práctica más de POPs, Sí. pero que de una vez está añadiéndole aspectos de seguridad. Y si a eso le sumas que, por ejemplo, la autenticación sea con un protocolo tipo OAuth, o en un segundo factor de autenticación, o con tokens, entonces, hoy por hoy el tema de tokens es fundamental. Eso también está dentro de las recomendaciones de OWASP, el mal manejo de autenticación, son uno de los vectores claramente identificados, y una de las recomendaciones asociadas es utilicen protocolos basados en tokens. Y otra cosa, y es que estamos manejando mucho el tema de los dashboards. ¿Sí? Dashboard como un inicio para decir, bueno, vamos a hacer esto es una plataforma web, ¿cierto? Sí. Que ya es como algo más grande. Y el dashboard, normalmente, pues nosotros hacemos el modelo de analítica, lo desplegamos en el dashboard, la persona entra con un usuario, una contraseña, y en un principio estábamos habilitando puntos de acceso acá para almacenar como certificación para los pedidos. Entonces dijimos, no, porque no ofrezcamos eso, pues que ya está en la nube. ¿Sí? Y la persona, eso sí, la interacción con el dashboard es que sube información. Y el dashboard da un botoncito que diga procesar y procesa todo lo que... Pero carga información. Pero carga, claro. O sea, entonces ahí esa ya, capa hay que cuidarla muchísimo. Exactamente. En ese caso, lo estamos haciendo con Python, la creación de los dashboards. Entonces, no sé si eso también incluye en esa... Pues, claro, si hay interacción con datos que alimenta el usuario, por supuesto, porque eso va a quedar almacenado atrás en una base de datos. Entonces hay que mirar muy bien cómo están interactuando entre la capa del backend de Python, ¿cierto? Con la capa de almacenamiento, ¿cierto? Cómo están insertando datos a la base de datos para después generar el dashboard, ¿cierto? Porque ahí es donde se puede hacer envenenamiento. O sea, alguien podría tirarle datos al frontend, inyectarle datos al frontend para que almacene datos erróneos y generar otro dashboard, ¿cierto? O sea, otra visualización por ahí. Yo te quería preguntar ahí con respecto, tú hablas ahora digamos, de algunos sistemas o algunas herramientas para análisis de vulnerabilidades. ¿Hay alguna específica que recomiendes que se puede usar en estos casos para pruebas de desarrollo de software, por ejemplo? Sí, pues en libres, es que hay muchas, o sea, pues nosotros pues, ya para estos procesos de pentesting recomendamos es incluso utilizar una distribución de Linux que sirva para hacer pruebas de pentesting, porque ya tiene una caja de herramientas para un montón de cosas, por ejemplo Kali Linux, hay una que se llama Parrot, o hay otra que se llama Black Arch, pero la que se suele usar más es Kali Linux. Kali tiene más de Kali con K. Kali tiene más de 200 herramientas, casi que para cualquier reto de hacking o para pruebas de presentación. Entonces, por ejemplo, en bases de datos hay herramientas como hay una que se llama el SQL Map, el Absinthe, hay una que se llama Vega, hay una que se llama Board Suite. O sea, por eso depende de lo que uno quiera hacer dentro del vector de vulnerabilidades de WASP, hay diferentes herramientas para hacer este tipo de cosas. Yo sé que Visual Studio, bueno, yo no soy mucho del uso propietario, yo sé que Visual Studio tiene unos plugins que permiten hacer pruebas de penetración de código de cajas negras, de cajas grises y de cajas blancas, ¿cierto? Entonces uno puede hacer pruebas de caja negra, que usted no sabe lo que hay adentro, ni tiene acceso al código fuente, pero empieza a hacer algo que se llama pruebas de fuzzing, empieza a tirar datos envenenados, a ver cómo se comporta la aplicación en una caja negra, a ver si da respuestas anómalas, ¿cierto? Hay mucho software para esto, como te digo, pues una cosa es, por ejemplo, para la base de datos, ¿cierto?
Hay otras que son de caja blanca que ya, digamos, tú tienes el código fuente y hay plugins que te permiten inspeccionar el código fuente y decirte, ojo, que aquí hay funciones que pueden ser manipulables, ¿cierto? Digamos, funciones que hacen operaciones entre cadenas o funciones que interactúan con la base de datos. O clases que pueden estar depreciadas y que digamos, esa clase ya no la uso porque esa clase puede tener estas vulnerabilidades. Yo sé que hay plugins, yo te puedo pasar el dato de algunos, no recuerdo ahorita. Eso, como hacer ese tipo de prácticas. Ahora que me estabas mencionando, Mauricio, el tema de desplegar en la nube, una recomendación que nosotros siempre damos es que en la medida de lo posible siempre contratar un WAF. Un WAF es un Web Application Firewall, que son firewalls, pero más concentrados en ataque a aplicaciones web, ¿cierto? Y tanto en las capas de frontend, como en el backend, como en el almacenamiento. Y por ejemplo, pues, por mencionar un fabricante, pero el S3 de Amazon provee un WAF muy bueno. Es que eso te iba a preguntar, cuando nosotros pensamos adquirir servicio, de hecho acá tenemos pues, con Azure muchas cosas para hacer los despliegues, ¿cierto? Web, de los servicios que ofrece BIOS, de las plataformas que están dando BIOS. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que estoy adquiriendo este tipo de protecciones? Ya depende de... No, depende de lo que te oferten dentro del contrato. Sí, yo pues por ejemplo con Azure, sé que Azure tiene cosas maravillosas, sí, también de seguridad. Nosotros, pues, por desgracia, hasta ahora no hemos trabajado proyectos con Azure, pues en la universidad, y cuando hemos hecho despliegue, lo hemos hecho con Amazon sí, pero pues sin intentar generar pues ahí una desbalancear la cosa, así que es mejor Amazon que Azure. No, yo sé que Azure tiene herramientas maravillosas, incluso para analítica de datos. O sea, en ese caso me preocupo más en blindar los modelos, sí, que el tema de la carga de los datos o el tema de lo que suceda allá en la nube, porque eso ya se supone que... Sí, porque la carga de los datos, por ejemplo, en Amazon, pues te ofrece el bucket, ¿cierto? Y ese bucket es lo suficientemente seguro del S3. Pero me refiero es cuando ya es la aplicación que está funcionando en tiempo real, tener un WAF es fundamental, porque ellos ya tienen parametrizados un montón de reglas basados en los vectores de WAF. Entonces, el WAF, por ejemplo, porque uno puede montar su propio WAF. Entonces tú puedes decir, no, yo me voy a comprar, para desplegar este proyecto, voy a comprarme una VPC o una VPS con Amazon virgencita y yo le monto mi propio sistema operativo y yo hago todo. Lo cual no está mal. Nosotros lo hicimos, de hecho, en un proyecto que tuvimos con BIOS, en un sistema de inteligencia epidemiológica, pero nos pusimos a parametrizar ese WAF manualmente. Y eso es un camello, porque son muchas reglas. Hay muchas reglas que usted puede conseguirse por ahí en la comunidad, pero se le pueden quedar muchas por fuera. Y Amazon y Azure ya eso lo tienen resuelto. Y tienen una ventaja, que la actualización de esas reglas es automática. O sea que si entonces ya tienen reglas para decir que pues, un ataque a un repositorio de SQL o un SQL, tienen las 500 reglas que pueden reconocer un patrón de ataque de inyección a una base de datos SQL o un SQL. Porque si no, tú haces eso después a manual, con el mod security o el mod filter de Apache o de Nginx, y eso es un camello. O sea, es un camello es porque toca pedal y eso pues, es un lenguaje de scripting que tiene lo suyo. Decirle a la empresa, venga, yo le armo la plataforma y yo hablo para acá. Yo tendría que montar mi WAF para claro, porque yo también he pensado siempre eso de cara con BIOS. Alguna vez lo hablaba con Jorge, si no sería más viable desde la perspectiva de disponibilidad y también de seguridad, por supuesto, para BIOS, que para proyectos que tengan afuera, no desplegarlos en el clúster de BIOS, sino sacarlo. El clúster es solo procesamiento. Exactamente. Eso me parece una decisión. De pronto algo como un ambiente de preproducción o sí, ambiente claro. de prueba, si habilitamos unos puertos para hacer una prueba de cómo está funcionando la plataforma, sí. Y luego ya de hecho, eso también me parece muy bien pensado eso. Muy bien pensado, porque es que si no, se convierten ustedes en un proveedor de cloud. ¿Cierto? Y les toca empezar a recorrer un camino que ya esta gente lo tiene resuelto. Y no nos digamos mentiras, eso es muy barato. Eso es muy barato. Es que de hecho las empresas les puede dar la opción de nosotros la administramos la gestión de que la actualización de la plataforma, o usted se le pasa todo y usted paga la mensualidad. Exactamente. Yo también pienso que, mira, nosotros en la universidad, en temas, por ejemplo, de procesamiento intensivo de datos y todo esto, pues
aprovechamos mucho la alianza que tenemos con BIOS y compartimos con BIOS. Yo tenía pues allá con Luis Castillo, por proyectos de investigación, comprábamos servidorcitos y armábamos nuestro clúster y nuestras cosas. Y a mí eso se me estaba volviendo un dolor de cabeza, porque yo era el que terminaba administrando esos clústeres. A mí en la universidad no me dan un minuto a la semana para eso, pero heredaba yo esos problemas. Y se me convertía en la administración de un pequeño clúster que entre un pequeño y uno grande las tareas son las mismas, ¿cierto? Y se me estaba volviendo un lío tenaz administrar este tipo de máquinas, porque teníamos máquinas robustas con acceso remoto, de estudiantes, de investigadores y esto. Y yo dije, no, qué dolor de cabeza esto. Y nosotros desplegábamos los proyectos, entonces nosotros nos montábamos nuestras propias soluciones ahí, te contaban, entonces el UAP, endurecer los sistemas operativos, endurecer las aplicaciones, pues hasta que un día dijimos, no compro una máquina más, al menos para este tipo de proyectos. Si necesitamos procesamiento intensivo de datos, tenemos a BIOS, contratamos a BIOS. Y si necesitamos desplegar, en el presupuesto pedimos, pagamos y nos sale, pero muchísimo más barato. Muchísimo más barato. Exacto. El mensajero, bueno, todo lo que necesiten desplegar, hágalo con eso. Y ya si esto está en producción, ya que la empresa que le interesaba, si quiero, si no la administramos, pues lo cobramos. Claro. Lo otro, mira, es que, otra cosa es que tú, por ejemplo, listo, digamos que es en esa capa ahí del WAF. Sí. Lo otra cosa es que tú aproveches todavía mucho más la infraestructura que te provee, por ejemplo, Azure o Amazon, interactuar con los servicios de ellos, ¿cierto? Con la arquitectura de servicios de ellos. Entonces ya, por ejemplo, el modelo de los Lambda y todo esto que ellos tienen, también proveen una capa de seguridad interesante. Claro, en sus propios modelos, pero hay una que es Machine Learning. Claro. Que son propias librerías. El de Amazon tiene su propio, o sea, si tú desarrollas, por ejemplo, una aplicación basada en ciencia de datos en la nube de Amazon, pero quieres utilizar la arquitectura de microservicios de Amazon, en los import tienes que poner el propio TensorFlow de ellos, es una ruta diferente para TensorFlow y Paqueras, y ellos ya tienen unos contenedores que te protegen los modelos. Y claro, lo que pasa es que es meterse más en las tripas de la arquitectura de servicios de ellos, y uno le gusta un poquito más la libertad de lo que tú estás diciendo, porque yo te entiendo, o sea, uno desarrolla más nativo en los modelos de ciencia de datos que utilizamos nosotros, y después viene a llamar nuestra capa de seguridad, pero si uno aprovechara toda esa arquitectura de servicios que ellos proveen, resolvió muchos problemas. El problema es que queda usted casado por vida, claro, porque entonces toda su aplicación queda con la arquitectura que ellos tienen, tanto para importar librerías y todo esto, como para usar los métodos, porque los métodos también cambian. Entonces ya el método que tú tienes para una función de fit no es este método nativo que tú tienes dentro de Scikit-Learn, sino que es el de allá de ellos. Entonces, pucha, eso ya te genera un amarre de por vida. Yo soy reticente un poquito a eso, porque digo, no, queda uno casado, porque entonces el día que ya no tengamos ese despliegue, nos jodimos. Nos toca volver a hacer aplicaciones de cero. Tú hablas al principio un poco del tema de riesgos, o sea, básicamente la ciberseguridad, pues, como tú lo decías al principio, comienza con un análisis de riesgos, dependiendo del proyecto, dependiendo de la operación o del proceso que uno quiere analizar. ¿Se puede, o de pronto tienes como una categorización de esos riesgos en temas de ciberseguridad? Pues ahí vuelvo y repito que depende del reto al que nos estemos enfrentando, ¿cierto? Por eso se les preguntaba ahora que si ustedes van a trabajar proyectos de telecomunicaciones o despliegue de infraestructuras o de software, pero repito que en la categoría de los problemas que creo que ustedes van a tratar, sí hay pues una aproximación pues más o menos asertiva de cuáles son los riesgos exactamente que se pueden identificar, que eso es lo que hace justamente la iniciativa OWASP, ¿cierto? En esta tipología de aplicaciones estos son los posibles riesgos que pueden emerger. Entonces, para ese tipo de riesgos usted puede seguir este tipo de controles, ¿cierto? Y ya uno se puede bajar más y decir, bueno, pero entonces ¿cómo hago esto en Java? ¿Cómo hago esto en Python? ¿O cómo lo hago en JavaScript? ¿O cómo lo hago en Node.js? Bueno, eso ya es carpintería, pero es importante porque ya ustedes, digamos, desde que están planeando el diseño del proyecto, pueden hacer de una vez una anticipación de los riesgos que podrían surgir de allí, ¿cierto? Y por eso hablar de la iniciativa OWASP ya pesa mucho, ¿cierto? Porque
ya OVS ha trabajado con una comunidad muy grande a nivel mundial. Porque otra cosa es que ustedes digan, bueno, hay un proyecto de automatización. No sé si ustedes van a tener proyectos de automatización industrial. Van a hacer un proceso de automatización industrial en una planta de producción de químicos. Ahí el dominio de riesgos, el escenario de riesgos es diferente. Ese, por ejemplo, está considerado una infraestructura crítica. Lo que puede pasar un ciberataque a OT, al área de operación tecnológica dentro de la planta de producción. Un caso de eso es un malware muy conocido, fue Stuxnet, que aparecieron en unas plantas nucleares en Irán y en Bielorrusia, ¿cierto? Y eso fue un compromiso de los sistemas SCADA. Entonces ahí ya hay que pensar otro nivel de riesgos, y es cómo blindamos esas redes que deben estar aisladas y cómo blindamos los equipos que son pivot, que se conectan a los sistemas SCADA de automatización y control. Fíjate que ahí ya aparece un escenario diferente. No necesariamente más complejo, pero es diferente, porque probablemente esos equipos no tengan un acceso web, pero hay forma de entrar a ellos. Este grado de propagación de Stuxnet en plantas de producción se produjo por ingeniería social. O sea, plantaron USBs en los parqueaderos de la planta industrial, y los operadores, está demostrado por ingeniería social que el 90 y pico % de los usuarios que se encuentran en USB la meten en el primer computador que se encuentra. Eso está demostrado psicológicamente, porque la ingeniería social está basada en algo que se llama el arte del engaño. O sea, es cómo usted manipula a un usuario para que haga una cosa que no debe hacer, abrir lo que no debe abrir, cliquear donde no debe cliquear. Y lo hacen también, aparece el logo de seguridad y entonces una USB, te plantaron un USB desde la empresa, o con un logo en la USB que le interesaba al usuario, ¿cierto? Y la metieron a la planta. Los equipos de la planta no estaban conectados a la red corporativa ni a la red externa, pero con un equipo que se infectara ya infectó toda la red industrial, y utilizaba las máquinas. A las máquinas no les hacía nada, los hacía como agentes transmisores para pasar a los sistemas de automatización y control y manipular sensores. O sea, decir que el reactor nuclear, que máxima es de 200 grados Fahrenheit, ahora la temperatura máxima es de 600 grados Fahrenheit. Fíjense ustedes la tragedia que eso puede ocurrir. De hecho, tuvo éxito en la planta de distribución de aguas en una ciudad en Irán y en Bielorrusia, ¿cierto? El escenario depende mucho del tipo de problema al que nos estemos enfrentando, pero sí que hay no es tan determinístico, pero sí que hay una caracterización digamos, del grupo o la categoría de riesgos que pueden emerger dependiendo del tipo de proyecto que estamos utilizando. Incluso es tan preciso que al tipo de tecnología que estemos utilizando. Entonces usted dice, bueno, usted va a trabajar con Visual Studio, o no, va a desarrollar aplicaciones con ASP o con .NET, pues aquí pueden aparecer también este tipo de riesgos utilizando estos paquetes, estas tecnologías. Por eso creería yo que es importante que ustedes asuman ese compromiso de implantar estándares de desarrollo y despliegue de tecnologías basados en los vectores de WASP y en recomendaciones de software seguro, y pues conforme se vaya avanzando y generando conciencia entre el equipo de desarrolladores. Yo sé que muchos de estos proyectos ustedes contratan, como lo hacemos también nosotros, por demanda, ¿cierto? Se resultó el proyecto y necesitan 5 desarrolladores, y claro, pero yo creo que es parte de la charla que hay que darles a ellos cada vez que se involucren en un proyecto. Sí, hay que generar, son buenas prácticas de trabajo. Fíjate, Mauro, cuando nosotros estudiábamos, y es una cosa bien curiosa, de las primeras cosas que uno le enseña en programación es a validar. Y somos muy perezosos para validar. O sea, si usted está esperando un número entero, valide que es un número entero. Imagina el problema que puede haber en seguridad si el dato que usted está esperando es un entero y le tiran un flotante. Eso puede causar un desbordamiento de pila, pero un desbordamiento de pila puede derivar en un exploit. Entre otras cosas, el caballito de batalla de los exploits son los desbordamientos de pila. Y usted puede desbordar una pila porque usted está esperando que en el nombre del usuario que le ingresen en un formulario sea una variable de 30 caracteres y le metieron 500 caracteres. El sistema atrás valida que el tope sea realmente 30 caracteres, porque la variable sea de 30 caracteres no le garantiza que le va a almacenar 30 caracteres. Y peor en Python, que eso no le importa porque usted no declara variables, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas, desbordear variables, es el caballito de batalla, y uno tiene que hacer saneamiento de entrada. O sea, valide la entrada, valide el tamaño máximo. Y eso es meter una estructurita de control que diga, recorra hasta tanto y hasta ahí léame. Y es una práctica de programación.
por eso la mayoría de ataques que ocurren en los sistemas operativos es aprovechándose de funciones. Claro, nosotros no modificamos eso porque es el código del sistema operativo, pero pues, como casi todo lo que usamos a nivel de capas bajas está hecho en C, de las famosas funciones que utilizábamos, el getString, el get o el string copy, ¿cierto? Todos los códigos de los sistemas operativos están llenos de esas funciones. Es por eso esa curva de incidencias de ataques a los sistemas operativos sigue incrementando, porque en los 25 millones de líneas de código que tiene el kernel de Windows, hay un montón de operaciones con getString y con string copy. Y esas operaciones no controlan el tamaño de las variables. Entonces, usted en un getString puede tirarle a una variable char de 50, le puede utilizar 500 bytes. Eso le invade la pila de memoria que la define el procesador, genera un desbordamiento de pila y ¡pum! Le tira un exploit que le lanza una chela ya directamente. Eso mismo ocurre en los lenguajes que nosotros utilizamos. Java se brinda un poquito de eso con una máquina virtual, pero uno no puede desarrollar todo en Java, ¿cierto? Pues porque es un piano muy grande esa máquina virtual para arrastrarla en todas las aplicaciones. Y hoy por hoy Python está reinando. Python no es un lenguaje inseguro, ¿sabes? Es que Python es un lenguaje que es muy intuitivo, pero también tiene un conjunto de recomendaciones. Yo les puedo también entregar unas sugerencias básicas que se pueden seguir cuando uno desarrolla aplicaciones en Python, ¿cierto? Porque es un lenguaje maravilloso y nos permite desarrollar aplicaciones de una manera mucho más rápida. Nosotros venimos del mundo C Mauro, C purito. A mí me cogió el mundo Java unos años, pero yo desde hace unos 7 años que me metí en el mundo de Python, ya todo lo hago en Python. Todo, incluso en seguridad y lo que hacemos en bioinformática, que también apoyamos, o en ciencia de datos, todo lo hacemos en Python. Python es una maravilla, ya hace mucho, por ahí algunas cositas de backend las tenemos a Node.js y a JavaScript, y poco más, ¿cierto? En Python no pueden ser cosas extraordinarias. Pero hay que blindar, ¿cierto? Y hay que cuidar mucho la reutilización de código, por eso el uso de utilizar los repositorios GitHub o GitLab que te esté verificando las versiones de las libs que tú utilizas. Los requerimientos, un texto de requerimientos, sí, para que no se dé cuenta que todo existe de las versiones. Recientemente salió una vulnerabilidad gravísima dentro de una lib de Python que se utiliza para generación de PDFs. Para generar PDFs, reportes de PDF. No recuerdo cuál es la lib. Y salió una vulnerabilidad, pero fatal, o sea, una cosa terrible. Aquí hacemos los GR de PDF cargar a Python, pero así, pero yo creo que eso nunca se le da un poco de ayuda. Claro, pero por eso es bueno subirlos a los repositorios y ponerlos en los requirements. Porque lo que hace el engine de GitHub es que te verifica los requirements, las versiones y te dice, te genera una alerta. Dice, ojo que esa versión que estás utilizando de Matplotlib ya tiene una vulnerabilidad reportada de tal cosa. Y cuidas eso, actualiza. ¿Y Colab no es eso? Más o menos. Más o menos. El Colab Pro sí, pero sí, yo creo que el convencional no. No, igual en el Colab pues uno puede cargar sus propiedades, ¿cierto? Gracias como Copal y lo cargas como... Pero no sé si hace la raíz. Pero yo creo que ahí lo mejor es pasarlo de Colab, pues si lo vas a dejar como un notebook, pasarlo de Colab a GitHub, ¿cierto? Eso ahí tienes sí forma de ya sincronizarlo. Sí, el engine de GitHub es muy bueno. Muy bueno. De hecho, ellos lo tienen contratado con Kaspersky, que es la mejor empresa de análisis de malware que hay en el mundo. Porque pues McAfee había hecho lo suyo, pero desde que murió McAfee y todo el mundo se dio cuenta que McAfee jugaba en la luz y en el lado oscuro. También hacían malware. Hacían su antivirus, pero también generaban virus. Con el tiempo ya está muerto pues, para responder por eso. Pero Kaspersky, aunque los gringos atacan mucho a Kaspersky porque como es ruso, pero es una empresa muy buena. Y el motor de detección de malware de GitHub es de Kaspersky. Claro. Bueno, yo creo que son muchas cositas que podemos conversar. Pues yo les digo abiertamente y se lo reiteré a Jorge que pues cualquier recomendación o algo me pueden escribir un correo. Yo no tengo ningún problema. Con BIOS he tenido siempre una relación muy estrecha desde que nació BIOS y a mí sí que me interesa que a BIOS le va bien, pues esto es de nosotros, esto es de la ciudad, del país, de las universidades y no tengo ningún problema, o sea, sin compromiso me pueden escribir, que si yo les puedo ya decirles que me les meto al código, hacerle cosas, pues ya lo tiene que hacer el programador que está en el día a día, pero si les puedo dar una sugerencia, miren, utilicen esto, utilicen
utilicen esta API o hagan estas pruebas, utilicen esta herramienta, generen estos reportes, verifiquen estos riesgos y mucho gusto. ¿Nos puede regalar tu correo? Claro que sí, gustavo.izaza@ucaldas.edu.co. Incluso les voy a mandar una presentacioncita de una ponencia que yo hice recientemente en Mintic de buenas prácticas de programación segura. Y hay algunas recomendaciones y hay algunos enlaces que les pueden servir también. Yo se las comparto, se las mando a Jorge, y pues gustavo.izaza@ucaldas.edu.co, y si quieren anoten mi WhatsApp, 318-370-4359. 318-370-4359. Venga, sí, usted no tenía celular. No tenía WhatsApp. No tenía WhatsApp. Yo empecé a usar WhatsApp hace un año apenas. No, la verdad que 370. 318-370-4359. Ha sido demasiado No, productivo, muy tangencial. importante. Y qué bueno, porque todos los que trabajamos en Dios lo sabemos como propiedad de la ciudad y No, del hay que cuidarlo. Y hay mucho por hacer. Claro que sí, no, cuenten conmigo, o sea, de verdad, cualquier recomendación que surjan o cualquier duda que por ahí les nazca alrededor de estos compromisos de ciberseguridad en algunos libros que ustedes van a trabajar, pregúntenme que yo no los puedo recomendar qué utilizar para que no los pongan a dar vueltas, uno, o dos, para que no les hagan comprar cosas innecesarias. Porque es que también los fabricantes hacen eso. Yo no tengo nada en contra de los fabricantes de tecnología, pero la industria de ciberseguridad en el país es precaria. Y la industria de ciberseguridad del país, aquí no se desarrolla mucha tecnología, es muy comprar soluciones y lo que está claro es que eso no resuelve los problemas de fondo. O sea, hay que pensar más en el talento humano. Usted resuelve problemas de seguridad con un talento humano comprometido, que se meta a explorar y sobre todo involucrar a los usuarios, ¿cierto? Por eso sería fenomenal que ellos se metan en una ISO 27000, porque eso compromete a todos, ¿cierto? Y de alguna manera los biólogos que están trabajando allí con secuencias genómicas también empiezan a tener cuidado en cómo intercambian esa información, en cómo la almacenan, dónde la guardan, cómo la pueden proteger, cómo pueden cifrar, sin enredarse mucho con algunos comanditos del sistema operativo, no sé, un directorio, por ejemplo, que sea importante, que tenga unas secuencias que deban ser intocables y que quizás nadie pueda entrar a eso. Pues, hay maneras de cuidar ese directoriecito que probablemente esté dentro del clúster de Linux y lo puedan proteger criptográficamente para que quede ahí cifrado simétricamente. O sea, todo eso va generando un estado de evangelización de los usuarios. Hasta luego. Hasta luego.